¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Por acá Pavonj, quien les habla con un nuevo video sobre Gods Unchained. En esta ocasión les traigo un video especial, al menos especial para mí, que la verdad no sé por qué no lo hice mucho antes. Pero bueno, acá está mi top 10 de cartas de la última gran expansión Mortal Judgment. Vamos con el video. Mortal Judgment es la expansión más grande que ha tenido hasta ahora Gods Unchained. Un set de cartas que dejó muchas cosas no tan buenas, y sí, me refiero a giras, pero también nos dejó una gama de hechizos y criaturas excelentes. Reliquias no, la verdad es que todas sus reliquias son bastante malitas. En fin, este top lo comenzamos a lo grande con la carta que ocupa el puesto número 10. Una criatura común de guerra que tiene una de las keywords nuevas que trajo esta edición, Empower. Les adelanto que verán muchas cartas con Empower, y es que es probablemente una de las keywords más fuertes que se han implementado en el juego. Lo que hace que Wolfcult Vanguard ocupe este puesto es la versatilidad que da gracias al Empower para limpiar la mesa del rival en el juego temprano. Por 2 de maná podríamos jugarla hasta en el turno 1 y sería un 3-1 de stats con Blitz. Y por 4 de maná apenas al turno 3 ya podríamos tener a un 3-3 en mesa con Blitz y Twin Strike además. Perfecto para limpiar la mesa. Seguimos, este lo catalogaría como el mejor hechizo de muerte de Mortal Judgment. El mejor por sí solo, porque si bien otros como Land of the Dead u Over the Line podrían ser más letales, sin las criaturas necesarias en el cementerio o el campo, lo cierto es que estos dos no sirven de nada. Curse of Greed, en cambio, nos puede sacar de un aprieto, ya que mata a una criatura enemiga que cueste 3 de maná o menos, sin importar si tiene sus stats infladas, sin importar si tiene Protected o armadura, lo envía al descanso eterno y ya. Además de que por 2 de maná extra, gracias al Empower, nos da un Pharaoh's Heirloom, que también podría ser de ayuda más adelante. Esta carta sin dudas es un Blightbone con esteroides, y ambos hechizos se complementan muy bien en casi cualquier arquetipo de muerte. Esta es una criatura que pasó de ser de las más olvidables de la expansión a meterse en este merecidísimo 8º lugar del top. White Forward solía ser una criatura de 6 de maná con 7 de fuerza y 6 de salud, y con un Empower por 3 de maná extra que le daba un +7/+7 de stats. Obviamente no tenía lugar en ningún arquetipo de guerra hasta que la reformaron por completo para ser lo que es hoy. A la fecha, cualquier mazo de guerrero agro tiene a esta criatura, y eso ya es decir mucho. Un 5-4 de stats que además se pone protected por un punto de maná adicional es una verdadera bestialidad. Y si todo mazo de guerrero agro tiene un White Forward, estoy seguro de que todo mazo de luz agro tiene al menos una copia de Thyric Extortionist. Esta criatura definitivamente no destaca por sus stats, pero con su Empower 2, lo que lo lleva a costar 3 de maná, nos da uno de los mejores efectos del juego, la transformación. Transformación que en este caso además nos deja a 2 esbirros con 1-1 de stats en el campo. Tomando en cuenta que para el agro es importantísimo el control de la mesa en el amanecer de las partidas, creo que Thyric Extortionist se merece este 7º lugar. Y bueno, yo que juego mucho con mago, me he salvado un montón de veces gracias al Crystal Tech Scholar.
la criatura que ocupa este sexto puesto. Esta tiene dos de las mecánicas nuevas que nos dejó Mortal Judgment, Empower y Echo. Esta última, como sabrán, permite que un esbirro al ser invocado deje en la mano del poseedor una copia del mismo esbirro pero con stats 1-1, que en el caso del Scholar no importa mucho porque sus stats ya de por sí son 1-1. Es su efecto y el hecho de que sea Echo lo que lo catapulta a este puesto, ya que desbloquear gemas de maná le da al mago control o al mago midrange ese plus adicional que necesita para comenzar a sacar los hechizos y las criaturas más poderosas. Desde que esta carta salió, nunca la he apartado de mi deck de mago. Y es esta quizá la mejor criatura legendaria de naturaleza. Para el agro, lo más seguro es que sí. Dagan de Downwolf llegó y la forma en la que se jugaba con la curación de las criaturas de naturaleza cambió. Lo espectacular de este esbirro es cómo puede llegar a liquidar una partida en el early game. De seguro pone los pelos de punta a cualquiera que se vea esta criatura en contra, más aún si va acompañada de otras de las clásicas criaturas de naturaleza en turnos tempranos, como lo son el Fireshine Beater, el Black Jaguar o Marshwalker, todas con la keyword de Regen, o sea que pueden beneficiarse fácilmente del efecto de esta criatura. El peso que Dagan tiene al entrar al campo en los primeros turnos la catapulta hasta este quinto puesto y, debo decir, estuve a punto de moverla hasta el cuarto lugar que ocupa la siguiente carta. Bueno amigos, nos acercamos al top 3 y esta antesala la abre Kaya, Conduit of the Gods. Por supuesto, el hecho de ser neutral le dio el empujón final para ocupar este puesto por sobre Dagan. Pero es su capacidad destructiva lo que me hace considerarla una de las mejores cartas de Mortal Judgment. Y es que su efecto, por como yo lo veo, es casi como si esta carta tuviera Godbliss y Overkill dependiendo del contexto y la necesidad que tengamos. Es capaz de eliminar criaturas y dañar al dios enemigo apenas termina el turno en el que entra al campo. Su desventaja es la poca salud que tiene, sí, pero como llega a sobrevivir más de un turno, lo más probable es que el rival tenga esa partida perdida. Y ahora sí, entramos en la recta final, el top 3, lo mejor de lo mejor. Y he decidido abrir este podio con un Bone Flames, un hechizo que catapultó al mago control a ser uno de los arquetipos más poderosos del juego. Si me lo preguntan, diría que estamos acá frente al segundo mejor hechizo de todo el juego, solo por detrás de Pyrrhic Knowledge, que por cierto, ambos se complementan de forma excelente. Un Bone Flames es ese hechizo que siempre saca las barbas del fuego al mago y es una de las razones principales a que oponentes se rindan una vez llegamos a tener libres 7 gemas de maná. Justo cuando creíamos que el tope, el techo de daño en área de mago había llegado con Shaped Blast, una carta de la edición anterior, apareció un Bone Flames. No dudé ni un momento de ponerlo en este puesto a pesar de ser una carta rara. Simplemente es el hechizo de destrucción por excelencia. Serris, Arbiter of the Trial, es esa carta que te da una segunda vida. Básicamente esa es su función y vaya que la cumple a cabalidad. Si tu salud es de 4 puntos o menos, puedes invocar a esta criatura por 0 de maná. Exactamente eso, 0.
Es un 5-5 en stats que lleva tu salud a 10 puntos y cuesta un punto menos de maná por cada punto de salud que pierdas a partir de los 10. Entonces es esa criatura que por naturaleza contraría a los agros y a veces es incluso su pesadilla. No cumple más función que esta, además de que debo recalcar que tener un 5-5 en stats en el campo no está nada mal, pero su fortaleza recae en prácticamente devolver la partida a quien la juegue, complementándola con otras estrategias, por supuesto. Para mí es suficiente para que ocupe este segundo lugar. Y bueno amigos, qué rápido pasó este top. Ya solo nos falta conocer a la mejor carta de Mortal Judgment, pero antes quería invitarlos a que me regalaran un pulgar arriba si está gustándoles el video y se suscribieran al canal si no están suscritos. Ahora sí, vamos con la número 1. No podía ser otra más que Helmna The Spare of Life, una carta que es una de las más polivalentes del juego. Por 7 de maná, esta criatura neutral con 8 de salud, que además tiene frontline, cura 3 de salud a cada personaje amistoso, dios y criaturas por igual, y gana un punto de ataque por cada personaje curado, lo cual es una barbaridad. Lo que la hace tan especial es que aprovechando estos efectos, Helmna puede ser obviamente una criatura que dé un turno más de vida en la partida, no solo a nuestras criaturas me refiero si es que estaban heridas, sino a nuestro dios. A veces esos 3 puntitos de salud terminan siendo la diferencia entre perder o ganar una partida. No obstante, Helmna también puede ser un finisher, muchas veces solo aprovechando las cartas que curan del santuario. Helmna puede hacer entre 4 y 10 puntos más de daño, solo le basta con sobrevivir ese turno y es una locura. Incluso una vez recibí un ataque de un rival con una Helmna que me golpeó con 22 puntos de ataque de fuerza, ya que se curó con el Winter's Bounty y ya podrán imaginarse el resto de la historia. Es esa polivalencia que tiene y el hecho de ser neutral, por supuesto, al igual que Serris, al igual que Kaya, es lo que para mí pone a esta carta como la mejor de la expansión Mortal Judgment. Ahora sí amigos, llegamos al final del video. Muchas gracias por llegar hasta acá, espero que lo hayan disfrutado como yo disfruté creándolo. Un saludo y nos vemos en la próxima ocasión.